Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando una temática especial que son los equipos que no tienen en sus filas y que también deciden no fichar jugadores extranjeros para su plantel. Son muy pocos los casos en el mundo que al menos en la actualidad lo mantienen y vamos a estar repasando cada uno de ellos y por qué han decidido tomar esta política a lo largo de los años y sobre todo analizar si antes era beneficioso, si hoy es beneficioso y cuáles son los pros y los contras que tiene esta medida tan particular que, como les dije, son muy pocos los casos en el mundo. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su me gusta, que ayuda un montón, que me sigan en las redes sociales y que también, por favor, se suscriban activando la campanita. Más del 75% de la gente que ve los videos no está suscrita y a mí me ayuda mucho que se suscriban. Y ahora sí, arrancamos con este video. Gente, antes de arrancar con el video, como saben, OneFootball es sponsor oficial del canal. Una de las mejores apps del mercado sin ningún tipo de duda, que además te da la gran ventaja de poder tener toda la Bundesliga al día y poder ver los partidos en directo de forma gratuita en la app. Lo único que tienen que hacer es apretar en el link que van a encontrar acá abajo en la descripción y, como les dije antes, es completamente gratuita tanto para iOS como para Android y ya la pueden estar descargando. Vamos a comenzar hablando acerca de uno de los casos más conocidos en el mundo, como es el de Chivas de Guadalajara. El equipo mexicano, uno de los más conocidos en su país y también uno de los más conocidos en su confederación, que fue fundado en el año 1906. En ese momento fue fundado por un comerciante de Bélgica, cuyo nombre era Edgar Evaret. En sus comienzos no solamente contaba con futbolistas nacidos en México, sino que también en su plantilla contaba con futbolistas galos, y el último extranjero conocido que tuvo en su plantel fue en la temporada 26-27 y su nombre era Enrique Pellet, era un futbolista francés. Sacando esto, desde el profesionalismo en México que se dio en el año 1940, solamente acepta como futbolistas y ha fichado jugadores futbolistas que son mexicanos o que tienen raíces mexicanas, es decir, padre o madre mexicana o que se criaron en ese país. En los estatutos de este equipo está establecida esta regla. Esto quiere decir que no va más allá de que cambie de dirigencia, que cambie lo que quieran cambiar, sino que realmente hay que hacer un cambio muy profundo en el club para poder fichar futbolistas extranjeros, porque no va más allá de una tradición simplemente, sino que en los estatutos de Chivas de Guadalajara está establecida esta regla. La idea, desde que los comienzos de las Chivas como equipo en sí, desde el comienzo del profesionalismo, fue que este equipo sea una base importante de la selección mexicana y que las fuerzas básicas o los juveniles, todo lo que es la cantera de Chivas, de a poco se vayan nutriendo más y más con un equipo muy pero muy interesante. Esta idea se profundizó más que nada también a través de la adquisición de Jorge Vergara en el año 2002 del equipo, que no solamente decidió mantener esta política, sino que todavía apoyarla aún más y que el equipo sea 100% mexicano. Tiene 12 títulos de liga, junto con América es uno de los equipos más campeones de la historia de este fútbol, pero también es cierto que los últimos años han sido bastante difícil para las Chivas, ya que, a ver, es una cuestión obvia. Tenés un mercado reducido para fichar, los demás equipos cada vez fichan mejor. Fíjense el caso de Tigres, fichando inclusive futbolistas franceses como Taubán o como el caso de Guignac, y las Chivas lamentablemente dependen muchísimo de su cantera. En los últimos 25 años solamente ha podido obtener 6 títulos y, como les digo, la verdad que las mejores épocas de Chivas al momento ya han pasado y hace años que no está en su mejor momento. Otro caso también de un equipo que ha decidido tener esta misma política de no fichar futbolistas extranjeros y que su plantel esté compuesto 100% por jugadores de ese país es el caso de el Nacional de Ecuador. Un equipo que, bueno, también está dentro de América, no es CONCACAF, sino que es CONMEBOL, pero también es un equipo americano que tiene la particularidad de que fue fundado en el año 1964 y que es considerado en Ecuador, en el país, el equipo de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Es un equipo que tiene mucho apoyo militar y que gran parte de sus hinchas, y sobre todo en sus comienzos, los fundadores, fueron todo lo que tiene que ver con la Armada de Ecuador. Es un club que tanto el nombre, los colores como los jugadores tienen la misión de representar de la mejor forma a Ecuador. Fíjense, justamente los colores que tiene el escudo son los de la bandera ecuatoriana. Se los conoce con el apodo de puros criollos, claramente haciendo referencia a que solamente jugadores ecuatorianos pueden estar en el plantel. Ha tenido realmente muy buenas épocas, durante muchos años fue el que más títulos ostentaba a nivel local, 13, sin embargo el último se dio en el año 2006,
Barcelona con 16 y Emelec con 14 hoy en día lo han superado. Solamente ha ganado 3 títulos en los últimos 20 años y hoy en día ni siquiera se encuentra jugando la Serie A o la primera división ecuatoriana, sino que directamente está en la Serie B, lo cual es un modelo que realmente, como vimos también en el caso de Chivas, en este caso inclusive peor, porque son menos los títulos e inclusive ni siquiera está en primera. La verdad que cada vez se empieza a ver que hoy en día en el fútbol actual es muy difícil de sostener esto de no fichar jugadores extranjeros, y como ya les había dicho antes, la mayoría de los socios en este caso son todos personas que están ligadas a las Fuerzas Armadas. Otro de los pocos casos que realmente, como hemos visto, son contados con los dedos, que todavía mantienen esta política de no fichar jugadores extranjeros, pero también posiblemente el menos conocido de todos los que voy a mencionar, es el del Malaban Football Club, equipo iraní, equipo que fue fundado en el año 1969, que hoy en día disputa la Iran Pro League, que es la primera división del fútbol de ese país, que solamente acepta fichar y acepta tener en su plantilla jugadores de la región de Ansalí, que es una región obviamente de Irán, que ha ganado 3 copas de ASFI, que sería una especie de copa local, como vimos la Copa de Rey en España, la Copa Argentina justamente en la Argentina, pero que nunca ha ganado ninguna liga. No es el equipo más grande de Irán ni mucho menos, pero sí el equipo que a lo largo de los años más ha mantenido esta tradición. Y por último, para cerrar con estos casos acotados de equipos que no fichan futbolistas extranjeros, dejé para el final también uno de los más conocidos, como es el del Athletic de Bilbao. Equipo fundado en el año 1898, pero que tiene una particularidad que vale la pena mencionar, ya que no es que no acepta futbolistas extranjeros propiamente en su plantilla, sino que esto va un poco más allá. En el año 1911 la Federación Española prohibió a los equipos incorporar futbolistas que no sean españoles para disputar la liga. En ese momento al Athletic de Bilbao no le dio mucha importancia, porque la verdad que la gran mayoría de jugadores hace 100 años siempre estaban del mismo país que la liga en la cual se disputaba. En el año 1948, el dictador Francisco Franco permitió nuevamente a los equipos fichar jugadores extranjeros, y el Athletic de Bilbao decidió no hacerlo, pero no por una cuestión de idiosincrasia o de cultura que querían imponer en el equipo, sino simplemente porque no tenían dinero, y en esos años realmente al equipo le fue muy bien, manteniéndose solamente con jugadores españoles. Buenos resultados, campeonatos, ganándole al Madrid, ganándole al Barcelona, hicieron que el 60, el 70 sean muy buenos años para el Athletic de Bilbao. Sin embargo, hoy en día lo que no se acepta en el Athletic de Bilbao dentro de los jugadores son futbolistas que no hayan sido formados dentro del País Vasco, como lo dicen ahí, Euskal Herria, si no me equivoco, si no lo dije mal en la pronunciación, que eso engloba varias regiones. Guipúzcoa, Álava, Navarra, entre otras, y todo lo que tiene que ver también con los departamentos vasco-franceses, por lo cual el futbolista tiene que haber sido formado ahí, pero no necesariamente haber nacido en España, ni tampoco haber sido un futbolista que haya nacido en el País Vasco. Esto hace que hayan algunas excepciones, pocas, pero excepciones, como el caso, por ejemplo, de Fernando Morevieta, el venezolano, que se mudó desde muy joven y se formó durante toda su trayectoria en los Países Vascos, o el caso, por ejemplo, más reciente del francés Aymeric Laporte, hoy en día en el City, que también tuvo la suerte de poder jugar con el Athletic de Bilbao. Es un equipo que ha ganado 34 títulos, realmente muy buenos números a nivel histórico, 24 Copas de Rey, durante muchos años era el más ganador de esta competición, y que junto con el Madrid y el Barcelona tienen la suerte y tienen el privilegio de ser los únicos equipos españoles que nunca han perdido la categoría. Sin embargo, los últimos años han sido difíciles. Si bien no ha descendido y ha logrado mantenerse en la primera división, en los últimos 37 años solamente ganó 2 títulos de esos 34, que solamente son 2 Supercopas de España. Una vez analizado estos casos, creo que vale la pena también hacer un balance de los pros y los contras de esta política. En cuanto a los pros, de lo que puede generar, obviamente una mayor identidad por parte de los aficionados. A ver, si tenés todos jugadores de tu país, claramente los aficionados se pueden sentir más identificados con el equipo y generar mayor empatía. También una mayor implicancia tanto social y cultural del equipo con todo lo que tiene que ver lo nacional, en este caso de cada uno de los países en los cuales ha tocado defender los colores a estos equipos, y también una apuesta muy fuerte con lo que es las fuerzas básicas o las juveniles o la cantera, o como le quieran llamar, de cada uno de los equipos, porque justamente dependés mucho de tener buenos proyectos ahí, que en otros casos equipos que invierten mucho dinero quizás no le dan tanta importancia a esto. Sin embargo, en el mercado actual y en el fútbol actual tiene muchísimas también cuestiones negativas. A ver, tenés un mercado muy reducido de jugadores, y esos pocos jugadores que podés fichar, el equipo que los tiene se puede aprovechar de vos e intentar cobrarte muchísimo más dinero.
realmente tenés muy pocas posibilidades de fichar jugadores que no sean de tu propia liga, de traer jugadores de Inglaterra, o de traer jugadores de Portugal, de donde se te ocurra, porque son todos jugadores que no van a estar dentro de los parámetros que vos estableciste para fichar jugadores. Y el más importante también es que dependés justamente mucho de las fuerzas básicas, que si bien lo vimos como un pro, también tengamos en cuenta que si no tenés una buena camada o no tenés justamente una buena cantera, se te va a hacer muy difícil no solamente pelear el campeonato, sino inclusive pelear por mantener la categoría en la división en la cual te encontrás. En mi opinión, realmente creo que hoy en día es muy, pero muy difícil y prácticamente imposible poder sostener esta política, y que con el correr de los años, como hemos visto en los últimos ejemplos, donde equipos exitosos históricamente no le han ido bien en los últimos 20 años, la verdad que van a tener que abandonar esta política o realmente van a quedar muy atrasados en todos los mercados y todo lo que tiene que ver con el fútbol. Me gustaría saber su opinión acerca de esto, si creen que es importante que se mantenga esta tradición en cada uno de estos equipos que mencioné, o creen que también en un momento ya va a ser un punto en el cual van a necesitar sí o sí empezar a fichar jugadores que no sean solamente de su país o de su propia región, como el caso de Bilbao. Síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal activando la campanita, les mando un saludo grande y los veo mañana en otro video.